Iniciamos una sección nueva en el canal donde vamos a estar revisando unas lecturas interesantes, pero sin hacer comentarios sobre estas. Va a ser algo así como un audiolibro para apoyarles en cuanto a leerles el libro y que ustedes lo puedan estar escuchando en casa. Un saludo y muchas gracias por estar por acá. El día de hoy toca revisar el libro Ciencia y Conducta Humana de Skinner y voy a revisar la sección número 1. Sin más, vamos para allá. Sección 1. Posibilidad de una ciencia de la conducta humana. ¿Puede sernos de alguna ayuda la ciencia? El mal uso de la ciencia. A mediados del siglo XVII se creía que el mundo se encontraba inmerso en una masa de aire y que la mayor parte del mismo estaba cubierto de agua. Un científico de la época, Francesco Lana, sostuvo que esta masa flotaría en una nave más ligera que el aire e indicó cómo podría construirse. No puedo poner a prueba su invento, pero solo veo una única razón por la cual no podría funcionar. Que Dios nunca toleraría que este invento se llevara a la práctica porque sus consecuencias podrían perturbar el buen gobierno y el orden entre los hombres. No es difícil ver que ninguna ciudad podría estar segura contra un ataque, ya que nuestro barco podría, en cualquier momento, situarse sobre ella, descender y descargar soldados. Lo mismo ocurriría con las casas particulares y las naves en el mar, ya que nuestro barco, descendiendo por el aire, podría cortar sus jarcias. Más aún, sin necesidad de descender, podría derribarlas mediante garfios, matar a sus hombres y quemar las naves con ingenios de fuego artificial y bolas de fuego. Y estas mismas acciones podrían llevarse a cabo no solo contra barcos, sino contra importantes edificios, castillos, ciudades, con gran seguridad, puesto que quienes arrojan estas cosas desde una altura superior al alcance de los cañones no pueden, por otra parte, ser alcanzados por los de abajo. Las reservas de lana eran infundadas. Había previsto la guerra aérea moderna con una precisión sorprendente, con sus paracaidistas, ametrallamientos y bombardeos. Contrariamente a sus previsiones, Dios había conseguido que su invento se haya realizado y lo mismo ha consentido el hombre. La historia pone de relieve la irresponsabilidad con que son utilizadas la ciencia y sus aplicaciones. El poder del hombre parece haber aumentado desproporcionalmente a su prudencia. Nunca ha estado en mejor situación para crear un mundo sano, feliz y productivo. Sin embargo, quizás nunca el panorama ha sido tan oscuro. 2 agotadoras guerras mundiales en solo medio siglo no han asegurado una paz duradera. Los sueños de progreso hacia una civilización superior han sido truncados por el espectáculo del asesinato de millones de seres inocentes. Quizás lo peor esté aún por llegar. Los científicos pueden no poner en marcha una reacción en cadena que acabe con el mundo, pero algunas de las previsiones más plausibles son apenas menos perturbadoras. Ante esta situación aparentemente innecesaria, los hombres de buena voluntad se sienten indefensos y temerosos de actuar. Algunos son presa de algún profundo pesimismo. Otros, como reacción, lanzan ataques ciegos, muchos de los cuales van dirigidos a la misma ciencia. Despojada de su posición de prestigio, la ciencia es tachada de peligroso juguete en manos de niños que no lo entienden. El ataque no es del todo justificado. La ciencia se ha desarrollado irregularmente. Se ha ocupado primeramente de los problemas más fáciles y ello ha aumentado nuestro control sobre la naturaleza inanimada, sin prepararnos para los problemas sociales más serios que surgen a continuación. Las tecnologías basadas en la ciencia son inquietantes. Grupos de personas relativamente estables son puestos en contacto entre sí y pierden su equilibrio, mientras por una parte se desarrollan industrias para las cuales una comunidad puede no estar preparada.
Por otra, desaparecen otras, dejando a millones de personas inservibles para un trabajo productivo. La aplicación de la ciencia evita hambres y plagas y reduce los índices de mortalidad solamente para poblar la tierra hasta tal punto que es difícil establecer sistemas de control cultural o gubernamental de la natalidad. La ciencia ha convertido la guerra en más terrible y destructiva. Gran parte de estas cosas no se han hecho deliberadamente, pero se han hecho, y puesto que los científicos son necesariamente hombres de cierta inteligencia, podría haberse esperado de ellos que se dieran cuenta de esas consecuencias. No es sorprendente encontrarse con la propuesta de que se abandone la ciencia, al menos por el momento. Esta situación atrae especialmente a quienes, por temperamento, se acomodan mejor a otras formas de entender la vida. Se podría obtener algún alivio si pudiéramos conducir a la humanidad hacia un renacimiento de las artes o la religión, desviándola de ese mezquino mundo de rencillas que ahora consideramos una vida de paz. Tal programa es parecido a la decisión de los ciudadanos de Samuel Butler de colocar a los instrumentos y los productos de la ciencia en museos como vestigios de una etapa de la evolución de la cultura humana que no sobrevivió. Pero no todo el mundo está dispuesto a defender la posición del obstinado no saber. La ignorancia por sí misma no tiene ningún mérito. Desgraciadamente, no podemos estancarnos. Poner fin ahora a la investigación científica significaría un retorno al hambre y la peste y a los agotadores trabajos de una cultura esclava. La ciencia como correctivo. Existe una solución más atrayente para una mentalidad moderna. Puede que el problema no sea la ciencia en sí, sino su aplicación. Los métodos de la ciencia han sido extraordinariamente eficaces donde quiera que se han ensayado. ¿Por qué no los aplicamos entonces a los asuntos humanos? No necesitamos retirarnos en aquellos campos en los que la ciencia ha avanzado ya. Solo es necesario llegar a este mismo punto en lo referente a nuestra comprensión de la naturaleza humana. En realidad, quizás sea esta nuestra única esperanza. Si podemos observar atentamente la conducta humana desde un punto de vista objetivo y llegamos a entenderla tal como es, puede sernos posible poner en práctica una acción mucho más razonable. Actualmente es ampliamente compartida la necesidad de esta apreciación y quienes pueden controlar la dirección de la ciencia actúan en este sentido. Queda sobreentendido que no hay razón alguna para promover una ciencia de la naturaleza a menos que incluya también proporcionalmente una ciencia de la naturaleza humana. Pues solamente en este caso los resultados podrían ser utilizados sensatamente. Es posible que la ciencia haya llegado al punto de hacer posible que el orden pueda realmente conseguirse en el campo de los asuntos humanos. La amenaza a la libertad. Sin embargo, hay una dificultad. La aplicación de la ciencia a la conducta humana no es tan simple como parece. La mayoría de los que defienden buscan solamente los hechos y para ellos la ciencia es poco más que una observación cuidadosa. Quieren evaluar la conducta humana tal como es, más que como parece ser a través de la ignorancia y los prejuicios, y luego tomar decisiones eficaces que conduzcan rápidamente a un mundo más feliz. Pero la forma que se ha aplicado a la ciencia en otros campos muestra que hay algo más. A la ciencia no le interesa solamente captar los hechos y actuar después con mayor sabiduría, pero de una forma no científica. La ciencia proporciona su propia sabiduría, conduce a una nueva concepción sobre un tema determinado, a una nueva forma de pensar acerca de esa parte del mundo a la cual se ha dirigido. Si hemos de disfrutar de las ventajas de la ciencia en el campo de los asuntos humanos, hemos de estar preparados para adoptar el modelo práctico de la conducta al que la ciencia nos conducirá inevitablemente. Pero muy pocos de los que defienden la aplicación del método científico a los problemas comunes están dispuestos a llegar a esto. La ciencia
Es algo más que una mera descripción de los acontecimientos tal como ocurren. Es un intento de descubrir un orden, demostrar algunos hechos tienen unas relaciones válidas con otros. Ninguna tecnología práctica podría basarse en la ciencia hasta que tales relaciones hayan sido descubiertas. Sin embargo, el orden no es solamente un posible resultado final, es una hipótesis de trabajo que debe adoptarse desde un principio. No podemos aplicar los métodos científicos a un tema que se supone lleva de un sitio a otro caprichosamente. La ciencia no describe solamente, también predice. No se ocupa únicamente del pasado, sino también del futuro. La predicción no es tampoco el último paso, en medida en que las condiciones pertinentes pueden ser alteradas o incluso controladas, el futuro puede ser controlado. Si vamos a utilizar los métodos científicos en el campo de los asuntos humanos, hemos de suponer que la conducta está determinada y regida por leyes. Hemos de esperar de descubrir lo que el hombre hace resultado de sus condiciones específicas y que una vez descubiertas estas podemos anticipar hasta cierto punto determinar acciones. Esta posibilidad es ofensiva para muchos. Se supone a una vieja tradición que ve al hombre como un agente libre cuya conducta es el resultado, no de unas condiciones antecedentes específicas, sino, por supuesto, de unos cambios anteriores espontáneos. Las filosofías predominantes acerca de la naturaleza humana reconocen la existencia de una voluntad interna que tiene un poder de interferir en las relaciones causales y que imposibilita la predicción y el control de la conducta. Insinuar que abandonarnos este punto de vista es amenazar muchas creencias arraigadas, atacando en sus raíces lo que parece ser una concepción estimulante y productiva de la naturaleza humana. La alternativa es reconocer en la conducta humana la existencia de fuerzas coercitivas que nosotros preferimos ignorar. Esto desafía nuestras aspiraciones, sean terrenales o no, independientemente de lo que podemos ganar al suponer que la conducta humana es un objeto de estudio propio de la ciencia. Nadie que sea producto de la civilización occidental puede hacerlo o sin lucha. El problema es simple. Esta ciencia no nos gusta. Los conflictos de esta índole no son nuevos en la historia de la ciencia. Cuando el león de Esopo le mostraron el cuadro de un hombre matando a un león, comentó desdeñosamente: es evidente que el artista era un hombre. Las creencias primitivas sobre el hombre y el lugar en la naturaleza son generalmente halagüeñas. A la ciencia le ha tocado la desagradable responsabilidad de presentar un cuadro más realista. La teoría del sistema solar de Copérnico desplazó al hombre de su posición preeminente como centro del mundo. Hoy aceptamos esa teoría sin ninguna emoción, pero al principio encontró una enorme resistencia. Darwin combatió una práctica segregacionista en la que el hombre se situaba a sí mismo absolutamente aparte de los animales, y la amarga lucha no ha terminado aún, pero aunque Darwin situó al hombre en su lugar biológico, no le negó una posible categoría de dueño. En el proceso de evolución pueden haber surgido facultades especiales o una capacidad especial para la acción espontánea, creativa, cuya esta diferencia se pone ahora en duda, surge una nueva amenaza. Hay muchas formas de eludir la respuesta sobre el principio teórico. Se puede insistir en que una ciencia de la conducta humana es imposible, que la conducta tiene ciertos rasgos esenciales que la mantienen para siempre fuera del seno de la ciencia. Pero aunque este argumento puede disuadir a muchos de continuar adelante, no es probable que tenga ningún efecto sobre los que están dispuestos a comprobarlo. Otra objeción frecuente es que la ciencia es adecuada hasta cierto punto, pero que siempre ha de quedar una zona en la cual uno puede actuar solamente basándose en la creencia o con respecto al juicio de valor. La ciencia puede decidirnos cómo estudiar la conducta humana, pero precisamente lo que debe hacerse ha de decidirse de una forma esencialmente no científica. También puede alegarse que existe otro tipo de ciencia compatible con las doctrinas que defienden la libertad personal.
Por ejemplo, se dice a veces que las ciencias sociales, que son fundamentalmente distintas de las ciencias naturales y que no siguen las mismas leyes, puede adjudicarse de la predicción y el control en favor de una interpretación o de otras especies de comprensión, pero toda esta serie de actividades intelectuales, manifestada por juicios de valor, intuición o interpretación, nunca se han explicado claramente, ni han demostrado hasta el momento la menor capacidad para producir un cambio en nuestra situación presente. El principio práctico. Las técnicas que usamos normalmente no representan una postura teórica bien definida. De hecho, son más bien confusas. A veces parece que consideramos la conducta del hombre como espontánea y responsable. Otras reconocemos que la autonomía interior no es un todo completa y que el individuo no siempre ha de ser considerado responsable. No hemos podido negar la evidencia cada vez más patente de que otras circunstancias externas al individuo son importantes. A veces disculpamos al hombre alejando circunstancias atonantes. Ya no reprochamos a los ignorantes su ignorancia, ni llamamos perezosos a los parados, ni hacemos plenamente responsables a los niños por sus fechorías. La ignorancia de la ley ya no es plenamente inexcusable. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Los dementes han sido desde siempre descargados de su responsabilidad debido a su condición y se han multiplicado tipos de conducta neurótica y psicótica a los que aplicamos estos atenuantes, pero no hemos recorrido aún todo el camino. Veamos al hombre de la calle como un producto del medio ambiente, aunque nos reservamos el derecho a elogiar personalmente a los grandes hombres por sus logros. Al propio tiempo, experimentamos un cierto placer al probar que parte del mérito de dichos hombres se debe a la influencia de otros hombres o de algunas circunstancias triviales de su vida. Nos gusta creer que los hombres rectos les mueven principios válidos, aun cuando estamos dispuestos a considerarlo equivocados como víctimas de su propaganda errónea. Los pueblos atrasados pueden ser futuro de una cultura pobre, pero queremos ver en el élite algo más que el producto de una buena cultura. Aunque observamos que los niños musulmanes generalmente se convierten en musulmanes y los niños cristianos en cristianos, no estamos dispuestos a aceptar un mero accidente de nacimiento como base de una creencia. Consideremos víctimas de ignorancia a quienes no están de acuerdo con nosotros, pero creamos que el desarrollo de nuestras propias creencias religiosas es algo más que la influencia de un medio ambiente determinado. Todo esto indica que nos hemos encontrado en un momento de transición. No hemos abandonado del todo la filosofía tradicional acerca de la naturaleza humana. Al mismo tiempo, estamos muy lejos de aceptar sin reservas un punto de vista científico. Hemos aceptado en parte la hipótesis de determinismo. Sin embargo, permitimos que nuestras simpatías, lealtades y aspiraciones personales contribuyan a defender el punto de vista tradicional. Normalmente estamos comprometidos en una especie de componenda en la que los nuevos hechos y métodos son ensamblados con teorías tradicionales. Si esto fuera solamente un principio teórico, no tendríamos por qué alarmarnos, pero las teorías afectan a las prácticas. Una concepción científica de la naturaleza humana trae consigo un método y una filosofía de la libertad personal otro. La confusión en la teoría significa la confusión en la práctica. La actual situación desgraciada del mundo puede, en gran medida, ser atribuida a nuestra vacilación. Los principales puntos de discordancia entre las naciones, tanto los que se discuten pacíficamente como los que son objeto de litigio en el campo de batalla, están íntimamente relacionados con el problema del control y de la libertad humana, totalitarismo o democracia, Estado o individuo, sociedad planificada o laissez-faire, formación de culturas en otros pueblos, determinismo económico, iniciativa individual, propaganda, educación, lucha ideológica. Todo ello está relacionado con la naturaleza fundamental de la conducta humana. Es casi seguro que seguiremos siendo incapaces de resolver estos problemas hasta que adaptemos un punto de vista consecuente. Verdaderamente no podemos valorar el principio
hasta que no comprendamos las alternativas. Es bien conocida la idea tradicional de la naturaleza humana en la cultura occidental. El concepto de individuo libre y responsable está sólidamente establecido en nuestro lenguaje, impregna nuestras costumbres, normas y creencias. La mayor parte de la gente puede describir inmediatamente un ejemplo determinado de la conducta humana según esta concepción. La costumbre es tan natural que raramente es examinada. Por el contrario, una forma natural que raramente es examinada por una formulación científica es nueva y extraña. Muy poca gente tiene noción de hasta qué punto es realmente posible una ciencia de la conducta humana. ¿De qué modo puede predecirse y controlarse la conducta del individuo o grupos de individuos? ¿Cómo son las leyes de la conducta? ¿Qué concepción global aparece aplicable al organismo humano como sistema de conducta? Solamente cuando hayamos contestado estas preguntas, al menos de una forma provisional, podremos considerar las implicaciones de una ciencia de la conducta humana en relación a una teoría de la naturaleza humana o la dirección de los asuntos humanos. Bueno, hasta aquí la lectura del día de hoy. Un abrazo a todos y nos vemos próximamente.